Buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar la segunda jornada de la Conferencia Regional de Datos Abiertos en la sede del Banco para el Desarrollo de América Latina y el Caribe. Iniciamos la jornada con el panel Datos para el diseño y monitoreo de las políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de las personas afrodescendientes en la región. El evento está siendo filmado. Modera este panel el señor Marcelo Mondelli de UNFPA. Invitamos a los panelistas a acercarse al escenario, por favor. Buenos días para todos y para todas. Un gusto estar moderando esta mesa, estar en compañía de autoridades. Hola, hola. Sí. La idea un poco plantearme es repartir esta presentación. Primero vamos a darle la palabra a nuestra invitada de Colombia para que nos pueda dar este pantallazo sobre toda esa realidad riquísima colombiana y que puedas hacer una exposición y después hacerte preguntas. Y después vamos a estar con los colegas del MIDES y toda la rectoría para presentar lo que se llama un gran desafío que ha tenido el último año, que es el observatorio para evaluar las políticas y hacer seguimiento de la población afrodescendiente, la implementación de la ley. Entonces creo que esta puede ser una instancia rica, sobre todo para poder presentar, para poder evaluar, para poder recoger ideas. Así que sin más, yo le doy la palabra a mi colega colombiana. Buenos días para todos. Gracias a Aurelatam por la posibilidad de compartir y hablar este tema en el marco de esta jornada. Yo soy Catalina, vengo de Medellín, Colombia, y trabajo actualmente para la Escuela Superior de Administración Pública y eventualmente he sido consultora para Naciones Unidas en temas afro. Voy a buscar hacer síntesis para no robar, por usar esa palabra, mucho tiempo a mis colegas. Y quisiera empezar por esta imagen. Cuando hablamos de afro en Colombia, esto es lo que se nos viene a la cabeza. Afro asociado a río, asociado a clima caliente, asociado a pescado, asociado a un ritmo muy, muy diferente al que llevamos normalmente en las ciudades. Pero, entonces, si lo asociamos a esa imagen, ¿por qué no empezar conversando? Si bien este es un evento de datos, ¿por qué no generar inicialmente la reflexión sobre qué es ser afro? Demos ese dato, qué es ser afro, ¿no? Entonces, si hablamos de afro en Colombia, ahorita es interesante compartir percepciones con mis colegas de Uruguay. En Colombia lo asociamos, o se suele asociar desde el estereotipo, a dos cosas. Afro es el que es muy alegre, el que se viste colorido, el que sabe bailar, el que se mueve bien, pero afro también puede ser el que es perezoso, el que es bruto, el que es sucio, el que me va a robar, ¿sí? Entonces generalmente es, uy, viene un negro sospechoso, ¿no? Que pasa no solo en Colombia, sino en el mundo, ¿no? Hay ciertas expresiones también que vienen reforzando y que aún se ven mucho, y es, mira, negro ni mi caballo porque en la noche se pierde, ¿no? Es que tenía que ser negro, o sea, hizo algo mal, eso es porque es negro. O ya va a dañar la familia con una negra, ¿sí? Yo siempre cuento esta historia, mi mamá es de un color mucho más claro que yo, y mi abuela, que era blanca, cuando conoce a mi mamá, le dice a mi papá, ya va a dañar la familia con una negra. ¿Ya? Entonces es interesante al hablar como de lo afro, empezar por esto, ¿sí? Que históricamente ha habido unos estereotipos. Entonces esos estereotipos llevan a que hoy, 2023, o sea, tantos años después, sigamos hablando y sigamos teniendo que generar reflexiones
alrededor de la importancia de la representatividad, ¿sí? La representatividad entendida de varias maneras. Inicialmente, una reflexión muy importante que se está dando en Colombia actualmente, que es no hablemos de pueblos de pueblos esclavos, de personas esclavas, hablemos de personas que fueron esclavizadas, ¿no? Hablemos de por qué en Colombia las cifras de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas las siguen liderando territorios afro, con población mayoritariamente afro. ¿Por qué la conectividad a Internet, por ejemplo, ya que este es un evento de datos, pues que gira mucho alrededor de la tecnología, de lo que pasa en Internet? ¿Por qué las cifras de conectividad siguen siendo bajas en esos territorios? Pero más aún, ¿quién cuenta la narrativa afro en Colombia? ¿Cómo la cuenta? ¿Dónde la cuenta? Y si buscamos en Google sobre Colombia, sobre afrocolombianidad, ¿qué es lo que encontramos? ¿No? Esa es una forma de abordar la representatividad. Otra forma de abordar la afrorepresentatividad es esta, que sucedió recientemente con la película Encanto. Espero que hayan tenido la oportunidad de verla, si no, véanla. Fue una película que tuvo una consultora única y exclusivamente para la caracterización del cabello afro de los personajes, ¿no? Y sucedió que una vez lanzada la película hubo un boom en Colombia de este tipo de fotos, de mira, primera vez que veo una película de Disney donde el personaje tiene el cabello como yo. Entonces, la representatividad pensada desde cómo lo contamos, quién lo cuenta, qué es lo que se cuenta, pero la representatividad también pensada desde la estética. En mi caso, ustedes se preguntarán, esta chica parece más indígena que afro. Efectivamente me ha pasado en el marco de mi labor que llegue a territorio y me digan, mira, es un proyecto afro, pero tú no te ves estéticamente muy afro. Entonces la respuesta mía siempre ha sido, mira mi frente, mira mi nariz y efectivamente encontrarás que tengo mucho de afro, así como tengo de indígena, porque Colombia es un país que se mezcló muchísimo y que quizás eso ha llevado a esos debates sobre representatividad. ¿Soy afro, no soy afro? ¿Qué es ser afro? ¿Quién es más afro que el afro, ¿no? ¿Quién es más papista que el papa, decimos nosotros? En ese sentido, quise traer estas cifras, un comparativo de dos censos. El censo me pregunta, va a mi casa y me dice, Catalina, usted se identifica como mestiza, usted se identifica como negra, afrocolombiana, raizal o palenquera, y llama mucho la atención que en el censo de 2005, 4 millones de personas, somos 50 millones de colombianos, hayan dicho, sí, yo me identifico como negro, y en el 2018 esa cifra baja un montón. ¿Qué pasa ahí? La reflexión que se hacía era el tema de representatividad. Es que si yo me represento, me reconozco como afro, eso tiene unos estereotipos negativos, entonces mejor no aparecer en el sistema como una persona afro, ¿no? Porque uno no podría decir que en esos años falleció el 30% de la población y no nacieron más personas afro, por decirlo coloquialmente, y entonces ¿qué es que está desapareciendo la población afro en Colombia? Absolutamente que no, eso no tendría ningún sustento. Entonces el debate de, bueno, esos estereotipos negativos, pero adicional, ¿cómo nos cuesta en Colombia ubicarnos como afros? Porque entonces si lo afro lo dejamos solo al color de piel, ahí hay un debate también interesante porque he conocido en el marco de mi trabajo personas afro que son de una piel, de una tez muy oscura y dicen yo no soy negro y los negros son unos hijos de su madre, ¿sí? Y a mí no me diga que soy negro y son estéticamente, o sea, el fenotipo es afro. Entonces, un poco como esa cifra y esa reflexión, traer este mapa. Nosotros tenemos costa hacia el Atlántico, parte superior izquierda, y tenemos costa superior, en el Pacífico, hacia la izquierda, parte media de la pantalla.
todo ese litoral, tanto, o sea, toda esa zona costera, es donde mayormente la población se representa, se autorreconoce como afro. Entonces, si ven, es toda la cuenca, toda la costa, tanto pacífica como atlántica, pero sucede algo. Los afro de la zona, o sea, donde vemos Aruba, La Guajira, Atlántico, Magdalena, Sucre, tienen un debate con quienes viven en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, porque vuelve y funciona lo mismo. ¿Quién es el negro más negro? ¿Quién es más papista que el papa? Entonces, hacia arriba hubo una interacción y una mezcla y un intercambio de costumbres históricamente con la población indígena que vivía allí, mientras que en la costa pacífica no tanta, si bien la gastronomía, los ritmos tienen una base africana, y para alguien que no sea afro puede sonar a lo mismo y verse lo mismo, internamente para ellos son diferentes y es una tarea de país que se está dando, reconocernos, generar diálogos afro nacionales, no diálogos afro-pacífico y diálogos afro del Atlántico y del Caribe. Si bien hay diferencias, como, bueno, somos afro y si hablamos de políticas públicas, si hablamos de datos, pues qué mejor que nos unamos para que esos datos sean para todos los afros, ¿no? Vuelvo a esta imagen porque sí es muy importante, digamos, en el esquema afrocolombiano, esa relación con el río, con la selva. Este es el de la capital del departamento que históricamente se identifica como más afro en Colombia, que es Chocó. El departamento con los mayores niveles de pobreza del país, con aún problemas de agua, energía, y bueno, eso me lleva a esta inquietud para ir ya más o menos cerrando, y es datos abiertos. Vamos a ver si son datos abiertos. Se supone que este es un portal de datos abiertos de Colombia sobre territorios afro, ¿sí? Si yo accedo a la pantalla, a ese portal, encuentro esto, puedo descargar cualquiera de estos enlaces que hay en azul, pero si lo descargo y lo abro me sale esto. La pregunta es, ¿un ciudadano común y corriente podría hacer algo con esto? Creería que no. Entonces, dejo la pregunta en el aire, datos abiertos. ¿Sí? Para cerrar un poco ya anécdotas que he contado, usted se define como india o como negra, aún sucede en Colombia. Usted es blanca, ¿quién es más blanca que la blanca? ¿Quién es el negro más negro? Recientemente, que pareciera mentira que pase en el 2023 y más en un país que es muy afro como Colombia, y es que alguien en un restaurante de uno de los proyectos que acompaña en Bogotá trabajaba de mesero y una comensal lo acosó de estarla acosando, ¿sí? Es que me saludó para ofrecerme la carta y me está acosando y acercándose y para intervenir en la situación, porque la persona se alteró mucho, se identificó que era un tema asociado a que era afro. Y un tema de qué cuenta, cómo lo contamos y quién lo cuenta, lo termino con esta última anécdota. En el marco de proyectos de supervisión, el Ministerio del Interior de Colombia tiene una dirección para asuntos étnicos, hay proyectos de financiación. En el marco de esos proyectos ha sucedido que, mira, hiciste un taller como todo, uno debe dejar soporte de sus actividades, ¿no? Compárteme fotografías del taller, compárteme listados de asistencia, ve qué chévere, invítame, yo escucho, aprendo, y la respuesta es no me pidas información, que eso va en contra de mi autonomía negra. Esa frase tiene mucho que ver con el tema de representatividad, ¿sí? Es que los negros lo hacemos diferente, entonces déjeme quieto y yo veré cómo lo hago, ¿sí? Entonces hay cierto tipo de resistencias, podría decirlo uno con todo respeto,
en términos aún de esa interacción y quizás de prevención en el marco de esos estereotipos. Entonces, como históricamente y como aún me están diciendo quién es más negro que el negro y es que es bruto, es sucio, es que seguro me va a robar, entonces mi respuesta es cerrar. Un poco lo dejo ahí para no extenderme más y de nuevo mil gracias. Muchas gracias, Catalina. Realmente un panóptico importante de esa visión desde cómo llegan, la migración, cómo se construye todas las expresiones. Nosotros acá también tenemos muchas palabras que deberían estar prohibidas, como la palabra quilombo. Es un quilombo, es un relajo, es un desorden. Entonces hay todo un lenguaje que lo tenemos incorporado que no lo podemos desprender. Es una cosa del siglo XX que la mantenemos. Pero muy interesante esto de la brecha, la miopía estadística con respecto a la población afro, la narrativa afro y esta disyuntiva entre el afro-caribe, el afro-pacífico. Y la pregunta que se me viene al aire es, ¿y dónde queda el afro-migrante? ¿Cómo se mezcla en eso? Todo el tema del Chocó, todas las desigualdades en la pobreza, y esto es qué tan transparente o qué tan abiertos son los datos cuando la población no puede acceder a ellos. Así que creo que levantaste una cantidad de elementos que espero que el público pueda interesar. Abriría una breve ronda de preguntas para avanzar con Catalina y después ya nos metemos en la dimensión nacional del observatorio. ¿Alguna reflexión, algún comentario? Vale, está abierto. Hola, ahí va, se escucha. Perdón, Catalina, pero justo cuando estábamos charlando en la previa, me había quedado por consultarte más que nada. Hace un ratito en la exposición mencionabas de esta unidad que tiene el Ministerio del Interior, donde es dedicada a asuntos técnicos, puede ser, y hay una serie también de incentivos para estas personas. Según tengo entendido, y bueno, capaz que vos podés ahondar un poquito en el tema, en cuanto a la definición o autodefinición de las personas en Colombia como afrodescendientes, raizales, palenqueras, hay algunas especies de diferencias, ¿no? Creo que los raizales tienen su propio consejo, ¿cierto?, para autodefinirse o designar quiénes son las personas que descienden de su etnia y no opera así con el resto. Es la consulta. ¿Tenemos alguna otra reflexión, pregunta, sugerencia que nos puedan? Yo te iba a agregar una tocaste un tema sobre la conectividad en los territorios afro, o en los territorios del Pacífico sobre todo. ¿Podrías profundizar ahí también la conectividad? Bueno, el tema de negro, afrocolombiano, raizal, palenquero es una diferenciación que se ha generado a partir también como del acervo cultural, ¿sí? Entonces, el raizal lo asociamos a San Andrés y Providencia, ¿sí? El palenquero son territorios, San Basilio de Palenque fue el primer territorio libre de América, entonces el palenque lo asociamos a esos tipos de territorio que digamos tienen ese hilo conector con esos procesos de independencia, de resistencia, ¿no? De hecho, San Basilio de Palenque todavía se conserva la lengua, es el más famoso, pero hay otro tipo de territorios palenqueros. Afrocolombiano, que es como la segunda sigla, es negro, afro, raizal, palenquero. Afrocolombiano tiene que ver con quién se autorreconoce, es decir, si yo voy hoy y me registro como afro, puedo hacerlo, por más blanca, ojiazul y cabello rojo que tenga, ¿sí? Y negro es, digamos, como la categoría general donde, eres de tez oscura, yo te coloco que eres negro, como para responder tu pregunta. Y respecto a conectividad, tiene que ver con acceso a Internet. Por ejemplo, en Chocó, hasta hace 2 meses, por ejemplo, llegó a un territorio paneles solares y Wi-Fi, no había acceso a Internet. Y pasa mucho en ese litoral por lo que les contaba, las prioridades son otras.
Entonces se vive del día a día, se vive de comprar el tomate y la cebolla en el día a día, o sea, digamos, tanto desde lo económico como desde lo cultural, se vive en el día a día. Entonces la prioridad no es conectarse a internet, la prioridad es buscar tener agua potable, la prioridad es tener el pescado del día, porque además se desayuna, se almuerza y se cena pescado, por ejemplo. Entonces, eso queda relegado, ¿sí? Porque más importante es el tema casi que de supervivencia, sobrevivencia. Ah, bueno, y lo que señalabas de dónde queda el afromigrante. Consideraría que hay una nube gaseosa, ¿no? Porque, por ejemplo, con el tema de migración venezolana, que hay alto porcentaje allí también afro, queda como en el limbo en la medida en que es que fuimos lo mismo hace mucho tiempo en la Gran Colombia, en la Nueva Granada, ¿cierto? Entonces somos primos, somos hermanos, hay personas que tienen documento de identificación colombiano y documento de identificación venezolano, tiene los dos, que no debería pasar, pero tiene los dos, porque Colombia con las dificultades que tuvo, medio país migró a Venezuela, ahora media Venezuela ha migrado a Colombia, pero terminamos siendo como, sí, yo tengo un primo, segundo, tercero por allá que vive en Venezuela, entonces como que consideraría yo, puede que me esté equivocando porque tampoco me las sé todas, que están en limbo en la medida en que es como de la familia, es como la casa realmente, o sea, no hay una diferenciación muy grande y vuelve y aparece el tema de supervivencia, digamos, pues nombré el tema migración venezolana, pero hay migración de muchos otros lugares en Colombia. Sí, haitiana, de Bangladesh, de países africanos, de hecho, que se van a cruzar el tapón del Darién para subir a Panamá y pasar a Estados Unidos. Que sí, la prioridad es cómo cruzo, cómo hago que pues no tengo líos jurídicos acá, cómo salgo rápido. Entonces, la prioridad es esa más que esa reflexión. Muchas gracias, Catalina. Tenemos una pregunta en el público, bien cortita, si le pueden facilitar un micrófono. Y cerramos esta primera parte para pasar a la segunda. Buenos días a todos y a todas. Gracias por la presentación, interesante el tema. Bueno, yo soy de Chile, vengo a la jornada de la TAN de estos días. Quise ingresar a esta justamente porque me interesa el caso de Colombia, cómo se ha tratado, digamos, la situación de la población afrodescendiente. Y ahí tengo dos preguntas para el exponente. Primero, si los datos públicos en Colombia hoy día permiten tener claridad y acceso y trazabilidad de cómo el Estado está invirtiendo en aquellas zonas, en aquellos distritos o en aquellas provincias donde hay una predominancia de población afrodescendiente, digamos. ¿Es posible con los datos hoy día en Colombia hacer ese seguimiento de manera transparente, abierta? Y en segundo lugar, mi segunda pregunta es, si es así, ¿qué relación tiene que la mayor incidencia de población en situación de pobreza, que sea afrodescendiente, ¿cierto? ¿Qué incidencia tiene que el Estado quizás no está ayudando o no está contribuyendo a que esa situación mejore para la población afrodescendiente? No sé si me explico, pero básicamente en resumen es saber si es que hay alguna forma de medir si el Estado o la inversión estatal está contribuyendo a disminuir las brechas de la población afro en materia de acceso a la salud, acceso a la educación o también superación de la pobreza multidimensional, por decirlo. Eso, gracias. Bueno, voy a responder tus dos preguntas, muchas gracias, con una frase que creo que puede explicar y darte una idea de qué sucede. Un político no hace mucho tiempo dijo, es que invertir en el Chocó es echarle perfume a una M. ¿Sí? Esa ha sido una posición histórica. ¿Para qué invertimos ahí si estás mal? Ya que pues eso es perfumarlo, pero igual sigue oliendo feo, ¿no?
el debate que ha dado la población afro es, por ejemplo, hay cupos de universidad única y exclusivamente para población afro. O sea, cuando te presentas a la universidad pública, entonces dice, vamos a seleccionar 50 nuevos estudiantes, de esos 50, si mal no recuerdo, 2 deben ser afro. Entonces, cuando tú te postulas, debes presentar el soporte de que eres afro, pero ahí la pregunta que te haría es, ¿cuántos afros se presentan para que sean 2? O sea, ¿qué tanto puede disminuir la brecha? Lo otro es que, claro, existe una dirección de asuntos étnicos que, digamos, se enfoca y que uno podría decir, bueno, mido la inversión estatal a través de lo que invierte el Ministerio del Interior con su dirección de asuntos afro, pero vuelve y aparece el tema de representatividad. Allí, listo, toda la costa es afro, pero es que hay afro en otros lugares de Colombia, entonces medirlo solamente con los datos de en el mes de noviembre se invirtieron $10, por decir cualquier cosa, digamos, quedaría el análisis corto, de que sí puedes acceder, de hecho hay un portal donde mides, donde puedes ver 15 dimensiones del desempeño de las municipalidades, entonces uno puede decir, Quibdó, ok, Quibdó tiene esta inversión, Quibdó tiene estas dimensiones, está así, así, pero creo que el análisis se quedaría corto. Muchas gracias, Catalina, por tu exposición. Bien interesante. Y hay una reflexión que me viene en esto de, cuando dijiste San Basilio del Palenque, nosotros tenemos 2 ciudades acá, una que se llama Paso de los Libres y otra es Santana do Livramento, que son lugares donde la migración esclavizada pasaba a territorio libre. Y creo que es muy importante eso también que se da en esta zona. Sin más, doy la palabra al Ladies y al equipo de Mides que va a presentar algo bien interesante en lo cual desde UNFPA hemos estado participando, apoyando y es un privilegio compartir esto. Bien. Bueno, buenos días a todos los y las presentes. Agradecerle a Catalina la exposición y compartir toda esta información en la previa. Presentarnos. Como bien decía Marcelo, mi nombre es Ladies Aguilera, soy directora de la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes del Ministerio de Desarrollo Social. Creo que con este me escucho mejor. Ahí va. Y me acompaña la licenciada Leticia Gli, que es integrante también del equipo de la división. Vamos a estar compartiendo con ustedes en el día de hoy lo que sería una presentación del Observatorio para el Seguimiento y Monitoreo de la Implementación de Acciones Afirmativas dirigidas a personas afrodescendientes, haciendo énfasis específicamente en la Ley 19.122, que bueno, vamos a estar viendo un poco a continuación qué sería nuestra presentación. Ahí va. Y algo que siempre solemos hacer en cada una de las instancias es un poco ubicar dónde estaríamos dentro de lo que sería la estructura o la ingeniería estatal, como suelo llamarle. El Ministerio de Desarrollo Social está integrado por varias direcciones. Dentro de una de esas direcciones es la Dirección Nacional de Desarrollo Social y a su vez está integrada por 3 áreas más. Una de esas áreas es el área de promoción sociocultural, que a su vez, valga la redundancia, está dividida en 3 divisiones. Justo una de esas divisiones es la división que tengo la responsabilidad de dirigir y bueno, donde estamos trabajando con Leticia. En cuanto a la normativa que, digamos, avala a través de la Ley 19.670, en su artículo 228, es el que le otorga al Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay la rectoría en los temas relacionados con la equidad racial y la afrodescendencia, sobre la base de el diseño, la promoción, la implementación de políticas públicas dirigidas a este sector poblacional que tiendan o bueno, aseguren o procuren asegurar el ejercicio de derechos de la población afrodescendiente. En esto, uno de los hitos en los avances desde el Estado ha sido la creación de la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes, que es relativamente nueva,
surge a partir de la Ley de Presupuesto, la 19924, en su artículo 510, y justamente uno de los cometidos fundamentales de la división es solventar las acciones y las políticas que van dirigidas a la población afrodescendiente en Uruguay. Con dos puntos fundamentales. El primero es que jerarquiza la temática dentro de la estructura estatal al otorgarle el grado de división. Y el segundo hito fundamental es que por primera vez en la historia de nuestro país se le asigna un presupuesto propio para el trabajo directamente enfocado a población afrodescendiente. Entonces, pasando un poco más a lo que serían las acciones afirmativas, nosotros acá en Uruguay tenemos, a partir del año 2013, se promulga la Ley 19122, que es la que fija disposiciones con el fin de favorecer la participación en las áreas educativa y laboral de personas afrodescendientes. ¿Qué significa una acción afirmativa? Bueno, una acción afirmativa justamente va dirigida a un conjunto de medidas que se aplican para una población específica donde esta población ha sido vulnerada en sus derechos, tiene que reunir 3 condiciones particulares para la implementación de una acción afirmativa. En primer lugar, esta vulneración de derechos sea como consecuencia de una discriminación que ha sido sostenida en el tiempo, en el caso específico de la población afrodescendiente en todo el mundo, estaríamos hablando de más de 400 años de trata transatlántica y esclavista. En segundo lugar, para que opere como una acción afirmativa también, tenemos que tener en cuenta que serían medidas que serían temporales, es decir, durante un determinado periodo de tiempo. La ley 19122 aplica durante 15 años en su versión, digamos, original de 2013, como fue promulgada. Y por último, la acción afirmativa tiene que estar dirigida proporcionalmente a un colectivo que guarde relación con su porcentaje numérico. En el caso de la población afrodescendiente, de acuerdo a datos del Censo de Población y Vivienda de 2011, el 8,1% de la población uruguaya se reconocía como afrodescendiente. Entonces, de ahí derivan 3 artículos que quisiera mencionar brevemente, que surgen justamente de la ley 19122. El artículo 4, donde establecen cupos de un 8%, que guarda relación justamente con la proporción de personas afrodescendientes que se autodefinían como afrodescendientes hasta el año 2011. Justo ahora en 2023 estamos en el Censo de Población y Vivienda, y esperamos que estos resultados, como consecuencia de varios factores, entre ellos las políticas públicas que se han llevado en esto de también el reconocimiento hacia la población afrodescendiente, tengan esa incidencia. Y otro factor que también va a incidir es el tema de la migración, sobre todo de países de Centroamérica y el Caribe. Hay mucha migración afrodescendiente, entonces estimamos que las cifras estén por encima del 10%. Justamente este artículo 4 lo que establece es una reserva de cupos de un 8% para el acceso a los llamados laborales que se hagan en el año desde los poderes del Estado, el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, la Corte Electoral, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatal, es decir, que sería desde toda la maquinaria del Estado. En su artículo número 5, esta ley también establece una reserva de cupos no menor al 8% para los programas y los cursos que van a ser impartidos o que sean impartidos por el Instituto Nacional de Formación Profesional, que es INEFOP acá en Uruguay. Y en su artículo número 6 establece también la reserva de cupos para el caso de las becas y los apoyos estudiantiles que se lleven a lo largo y ancho de todo el país, tanto desde los gobiernos departamentales como desde los gobiernos locales, y establece se fija
en un 30% los fondos de una de las becas que tenemos, que es la beca Carlos Quijanos, que justo ese 30% de fondos debe ser destinado a población afrodescendiente que se postule. Algo importante también que me gustaría mencionar es que estas acciones afirmativas, quienes, las personas afrodescendientes, se postulan a estas acciones afirmativas, deben de reunir las mismas características constitucionales, legales, y cumplir con todos los requisitos para poder acceder a esto. Es decir, que no es por ser afrodescendiente o por autoidentificarme como afrodescendiente voy a tener algún beneficio, porque no es un beneficio, por el contrario, es una reparación histórica y obedece justamente a este tema. Bueno, pasando un poco a por qué surge la necesidad de la creación de este observatorio. La ley 19.122 es la única ley de acciones afirmativas que tenemos actualmente. Tiene un incumplimiento histórico, lamentablemente. Nunca se ha logrado cumplir el 8% de los cupos que se han establecido en el ámbito laboral, sí en los casos de la reserva para los programas de formación y empleo que ofrece INEFOP, y sí en el caso de las becas y los apoyos estudiantiles. Sin embargo, en el acceso laboral nunca se ha cumplido por ninguno de los organismos obligados el 8% de los cupos que se deben reservar en el año. El valor más alto que tuvimos fue en 2018 con un 3,24% de cumplimiento. Ah, ¿lo tenés por ahí? Genial. Con un 3,24% de cumplimiento. Y esto nos ha llevado entonces a preguntarnos, tenemos una ley, pero lamentablemente no se está cumpliendo, tenemos un marco jurídico que debemos de tomar acciones para que esto realmente se implemente. Sabemos que evidentemente con la ley de acciones, ahí está justamente una gráfica de lo que sería el cumplimiento de la cuota laboral, vuelvo a reiterar, en los organismos del Estado, desde 2014 hasta 2022. Y justo una de las acciones que precisamente consideramos importantes llevar adelante y que surge del marco de una comisión, que es la comisión implementadora de la ley 19.122, que se crea también a partir de la ley 19.122, valga la redundancia, es la necesidad de poder contar con un espacio, le llamamos observatorio, que nos permita hacer un seguimiento en tiempo real de la implementación, un monitoreo, y también aportar algo muy importante, y es información a la sociedad, una transparencia en los datos que se brindan tanto para los organismos como también para toda la sociedad, y ver de qué manera en tiempo real, por llamarlo de alguna manera, podemos estar tomando acciones para lograr el cumplimiento de la ley 19.122. Entonces, de ahí surge esta iniciativa de poder llevar adelante un observatorio que nos permita abordar todos estos puntos. Y bueno, fue planteada en el programa, en el quinto plan nacional de gobierno abierto de AGESIC, con quienes nos han acompañado desde sus inicios en la elaboración de esto que vamos a presentar más adelante, que si bien quizás todavía esté sujeto a algunas de las actualizaciones, ha sido un proceso bastante largo y ha sido un proceso en el que hemos aprendido muchísimo, porque en sus inicios pensábamos, bueno, abordamos todo o abordamos solo lo de la ley 19.122, quisimos hacerlo un poco más extensivo porque sabemos también que el ámbito privado está implementando acciones afirmativas que se llevan adelante desde distintos espacios. Y bueno, para nosotros ha sido todo un proceso largo de aprendizaje, y que me gustaría resaltar, porque acá lo pusimos también, que venimos trabajando directamente con el Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital, coordinado justamente por AGESIC y desde el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, no doy más preámbulos, paso a que Leticia nos presente un poco el tema de los datos y cómo se vería el observatorio. Bien, bueno, primero nada, solamente porque a los efectos de mostrar algunos de los datos, pero
muy brevemente, porque lo interesante es mostrarles el observatorio. Una cuestión importante, porque no todos saben o no todos están al tanto, y además para mostrarle a Catalina también, que en nuestro país la variable sobre ascendencia étnico-racial se releva fue la primera vez en el censo 2011, o sea, en el censo anterior, y esa variable también se releva a partir del año 2006, 2006, en la encuesta continua de hogares. Anteriormente no habían datos sobre las personas afrodescendientes en nuestro país. Había habido solamente un módulo que le llamaron módulo de raza en el año 96 y se prolongó hasta el año 97. Y muy anteriormente, había sido en 1800 y pico, solamente para conocer qué cantidad de personas esclavas habían en el país, ¿no? O sea que hubo entre esos inicios de siglo y el 2006, nada. Digo, simplemente para saber la relevancia. Y bueno, en realidad hoy en día se pregunta, ¿crees tener ascendencia? Y es una pregunta de múltiple opción, que pregunta afro o negra, asiática, blanca, indígena u otra, y uno marca ahí todas las que correspondan. Y luego se pregunta cuál considera que es la principal, ¿no? Y ahí uno pone, o también puede decir ninguna, porque hay gente que tiene una madre afro, un padre blanco, por ejemplo, y puede ser que no sea ninguna la principal. Esa es la forma en Uruguay. Sabemos que en otros países, en Colombia, se usan otras nomenclaturas, incluso lo de afrodescendencia, que fue autodefinido por la población afro, eso es bien importante. En otros países, por ejemplo en Brasil, se sigue usando la palabra preta o negra, y bueno, cada país se define y decide lo de la libre determinación de los pueblos, ¿no? Cómo quiere llamarse. Entonces es bien importante saber que hay diferentes nomenclaturas según el país. Bien, para mostrar, este es el mapa de nuestro país. Nosotros, bien chiquitos como somos, me llamó la atención la cantidad de personas afro del país, porque en Uruguay, bueno, ustedes saben, 3 millones nada más. Y bueno, el 8,1% según el último censo es población afro en nuestro país, pero claramente está distribuido de diferente manera. En Uruguay claramente hay mayor población afro más hacia el norte del país, que es la frontera seca con Brasil. Entonces, Artigas, Riberas, donde hay mayor cantidad de población afro, donde duplica, es el 17,1%. Y después tenemos otros departamentos en los que hay mucho menos representatividad, como por ejemplo el 3% en Colonia, pero de todas maneras en todos los departamentos del país hay población afro. Mayor o menor medida, pero hay población afro. Ese es el primer dato que me gustaba destacar. El segundo, bueno, nosotros tenemos los datos de pobreza siempre a partir del año 2006, porque como les dije, bueno, nada, es para mostrar lo que ya todos sabemos, que la población afrodescendiente tiene un mayor nivel de pobreza, de incidencia de la pobreza. En el 2006 la pobreza era en Uruguay del 30%, y para la población afro era del 55%, y si bien hubo una disminución bien importante de la pobreza a nivel de todo el país, llegando al mínimo histórico del 6,8 en el 2017, podemos ver que la pobreza afro disminuye, pero nunca se toca la brecha, ¿no? Lo que nosotros llamamos lo que continúa la brecha. Incluso ese proceso de bajada comenzó a subir en el año 2020, porque bueno, la pandemia básicamente afectó a las personas afrodescendientes. Y yo tengo acá, bueno, que afecta mayormente en mujeres, no me quiero extender mucho en esto, pero es como para que tengan alguna idea, ¿no? La tasa de desempleo, las que están más arriba en eso son las mujeres afrodescendientes, luego están los varones afro y las mujeres no afro, ahí son los que más se tocan en estos últimos años, y por abajo los varones no afro, los trabajadores informales, aquellos que no tienen seguridad social, que es una lucha de nuestra para que no se diga trabajar en negro, habiendo, ¿no?, un término que lo dice perfecto, que es trabajadores informales por fuera del sistema. Entonces, bueno, en el 2006 empezaban en el 48% para la población afro. Ese porcentaje disminuyó bastante, por suerte, pero se estancó y quedó ahí, como ustedes ven, para la población no afro en torno al 24%, 23%, y para la población afro en torno al 35, 34%, por ahí quedó, ¿no? Entonces, siguen habiendo diferencias en cuanto a la informalidad. Y la última, bueno, es la de los datos educativos, parece más complicada, pero nada de esto te llama la atención, ¿verdad, Catalina? Debe ser bastante similar entre la población afro y no afro. Siempre se usa así en términos comparativos cuando vamos a mostrar poblaciones.
Las líneas que están arriba es primaria. En nuestro país casi todos asisten a primaria, la universalidad de primaria cerca del 98%. Entonces, afro o no afro están ahí pegaditos, pero a medida que empezamos a avanzar en el nivel educativo, vemos que queda muy por encima y muy por debajo en la población afro que consigue culminar la educación media básica. Tenemos una deserción muy grande en lo que es ciclo básico, y luego a medida que seguimos en el nivel de educación media superior, en bachillerato, bueno, ahí verán cómo se despega una línea de otra, incluso cómo disminuyó el nivel a partir de la pandemia, ¿no? Porque claramente había que estudiar desde casa, había que tener conexión a internet buena, estable, había que salir a trabajar y dejar de estudiar, entonces eso repercutió bastante. Y bueno, esto es lo que me decía Ladies, ¿no? Esto igual ahora lo vamos a ver en el observatorio, pero tenemos un porcentaje de cumplimiento. El que está en rojo ahí es el 8% que sugiere la ley. En cuanto a lo laboral estamos muy por debajo, ningún año se alcanzó ni siquiera la mitad, que fue el 3,3% en el 2018. Y luego a nivel educativo, de las becas educativas, ahí es un poco más esperanzador, porque lo que vemos es que a partir del año, del 2013 fue el 5%, pero a partir del año 2014 y hasta el 2018 superó y con creces el nivel del 8%. ¿Ah? Eso era uno de los datos, y ahora me gustaría, sé que voy a retener un poquitito más de tiempo, voy a dejar una de estas, y voy a ir a mostrar el observatorio. En lo que Leti nos muestra el observatorio, quería comentar además, quería comentar brevemente de que justo una de las acciones que se están llevando adelante es en la pasada ley de presupuesto, de rendición de cuentas, perdón, se extendió por un periodo de tiempo de 15 años más la aplicación, la implementación del artículo 4 de la ley 19.122, y que esto obedece precisamente a esto de lo que hablábamos del no cumplimiento y, bueno, parte de las acciones. Esperamos que el observatorio influya también positivamente en esto. Bueno, les voy a mostrar, hay dos maneras de acceder, pero la más sencilla es, ahí, estoy en la página del MIDES, buscamos acá en MIDES y ponemos observatorio, y ahí buscamos, y nos salen un montón de observatorios vinculados, pero el que nos interesa es el que tiene el nombre largo, Observatorio para el Seguimiento de la Implementación, etc. Nos metemos ahí y ahí tenemos la primera versión del observatorio. ¿Qué tenemos? Información general y datos por departamento, datos abiertos de personas afrodescendientes, la normativa, algunos enlaces de interés, y también tenemos los indicadores propiamente dicho, que es la parte que yo les voy a mostrar ahora, que es en la que estuvimos trabajando arduamente con AGESIC y también con la gente de Intermedia. Y ahí tenemos varias pestañas. La primera, que es lo demográfico, lo educativo, educación, trabajo, y la ley 19.122, propiamente lo que tiene que ver con lo laboral. Y ahí contamos con un filtro por departamento donde yo puedo ver todo el país, que es esto, cantidad de personas afro según sexo por departamento. Estos son según los datos del último censo. Luego, cuando tengamos los datos, el censo, para contarle a la gente que no es de este país, se hizo este año en Uruguay, en el 2023, así que recién vamos a tener los datos el año que viene o el otro, en cuanto estén procesados. Pero bueno, tenemos acá la población, cantidad de personas por hombre o mujer, la estructura por edades según ascendencia afro. Esto es para el total del país, siempre que diga total del país. Tenemos qué cantidad de personas hay de 0 a 14 años, de 15 a 34, de 35 a 64 o más de 65. Luego tenemos la tasa de desempleo según sexo y ascendencia, y yo puedo ir filtrando acá, esto es para el total del país, qué cantidad hay de mujeres, qué cantidad hay de hombres, y me va mostrando. Lo mismo acá, la tasa de actividad, qué cantidad de mujeres, qué cantidad de hombres. Luego tenemos cantidad de jóvenes afrodescendientes según sexo y departamento. Y ustedes ven que dice departamento, pero yo les estoy mostrando el total del país. Ahora, cuando vaya el filtro, paso para abajo y les voy a mostrar el filtro, cómo puedo filtrar por todos los departamentos que yo quiera. En este momento les muestro los datos generales, también tengo la cantidad de jubilados
porcentaje de personas con al menos una necesidad básica insatisfecha también. Y luego tenemos acá el mapa que hoy les mostraba con otros colores. Ven la distribución demográfica y aquí abajo tengo la gráfica, o sea, los datos. Si uno quisiera bajárselos, todos los datos, podemos acceder siempre acá a descargar y me descargo la tabla. Uruguay tiene 19 departamentos, a pesar de ser tan chiquito tenemos 19 departamentos. Entonces, la cantidad es la cantidad de personas, o sea, 12.428 personas en Artigas y así tenemos para todos los departamentos. Y una de las cosas importantes que tiene este observatorio es que yo puedo poner aquí, por ejemplo, no sé, La Valleja, aplico el filtro y los datos que yo les mostré ahora de todas las gráficas me los va a mostrar para La Valleja, para ese departamento. Entonces puedo saber qué cantidad de personas afro según sexo hay por departamento, en este caso solo para La Valleja, y así voy viendo todos los datos para cada uno de los departamentos. Entonces eso es algo bastante novedoso que tenemos en este observatorio, dado que puedo acceder a datos bien puntuales. Luego tenemos, cada una de las pestañas tiene un filtro diferente. Por ejemplo, en educación, como los datos que contamos con educación son a nivel de la encuesta continua de hogares, la encuesta continua de hogares no me permite a mí tener el desglose por departamento, ¿no? Porque se realiza por muestreo, no me permite. Pero bueno, sí puedo ver, puedo aplicar diferentes filtros según la gráfica en la que esté. En este caso yo puedo ver, por ejemplo, qué cantidad hay de personas con primaria y me va mostrando. Siempre tenemos afro, no afro. Puedo ir aplicando otros filtros. Por ejemplo, media superior, y también, este es el dato educativo con que contamos acá. Acá tenemos el máximo nivel educativo por ascendencia afro. También tengo los filtros los puedo ir haciendo para cada una de las gráficas. Y acá tenemos los datos de las becas educativas. Las becas educativas se dividen entre las becas de enseñanza media, que es la que les mostraba hoy, o las becas de compromiso educativo, que son dirigidas a educación media superior. Bien. Voy a ir medio rápido con esto. Perfecto, Leticia. Sí, está. Lo que tengo la pestaña de trabajo, no voy a mostrar todo, pero sí la pestaña de trabajo con los datos que tiene. Y, para que me frega. Y una cosa que me parece importante mostrarles, bueno, acá hay otros datos, ven, como ven, siempre con los filtros correspondientes. Una cosa importante es que cuando dice ley 19.122, ustedes saben que decir que es el 3% o el 1% que se ha cumplido es importante, pero acá lo que tenemos es el cumplimiento por organismo. Entonces yo puedo ver, vieron que los organismos del Estado es gigante, entonces yo puedo ver que en el año 2021 en la Universidad de la República aplico el filtro, y esto es una de las cosas más novedosas que tiene sabemos que se cumplió para el 0%, 1.077 ingresos hubo en la Universidad de la República, 86 personas debieron ingresar según el cupo y no ingresó nadie. Vamos a ir a alguno un poco más alentador. Por ejemplo, el Ministerio del Interior. Y en el Ministerio del Interior nos va cambiando y nos va mostrando. No, Ministerio de Defensa. Bien, Leticia. Ahí va. Ya se me fue el tiempo. Muy bien. Sí, perfecto. Te agradecemos. Realmente tener esto online es una satisfacción para todos, de parte del Fondo de Población, muy alegres de saber que esto está. Felicitar a todo el equipo de la división por todo este trabajo. Simplemente decir que es un logro muy importante tenerlo por organismos, ha sido mucho trabajo y creo que es un aporte importantísimo a todo lo que es la transmisión de centralizar la información, que esté centralizada, que esté sistematizada, que esté accesible tanto para las instituciones como para las personas. O sea, esto de democratizar los datos, y creo que una de las recomendaciones había de esto de ponerle ese cuerpo teórico, eso conceptual, de cómo ir mejorando prácticas. Acá tenemos a nivel nacional y a nivel departamental intendencias que vienen trabajando y haciendo muy buenas experiencias, en el caso de Rivera, en el caso de la cuota. Entonces, aprender de eso y que esté todo en un mismo lugar, creo que, y en esto felicito a Ladies, en nombre de Ladies y todo el equipo, todo el trabajo que se ha metido para que esto esté disponible. Cerraría simplemente si hay algún comentario muy breve que quieran hacer sobre esto, pero lo importante es que están los datos disponibles, accesibles,
Y sin más, si no hay ningún comentario, estaríamos cerrando este panel, ya que estamos un poquito retrasados de tiempo, y agradecer vuestro tiempo y a Catalina todo lo que nos has compartido. La verdad ha sido muy rico y espero que de la experiencia de Uruguay puedas llevar muchas cosas para Colombia y viceversa. Muchas gracias a todos y con esto estoy dando cerrado por el panel. Gracias.